con esa parte también me avisa. Yo lo voy a volver a reenviar. No le funciona copiándolo y pegándolo en el navegador, me avisan y lo voy a tratar de reenviar de otra manera. Vale. Entonces, creo que ya podemos ver aquí la pantalla, ¿verdad? Lo de la pizarra. Por ahí yo les mandé un material donde se explicaba un poco acerca de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Y más que todo, vamos a hacer énfasis en ciertos elementos. Por ejemplo, acá, con la definición, vamos a tener cuidado con esto. Mire. Cuando usted tenga una derivada de una función exponencial, las funciones exponenciales son las que tienen la forma algo elevado a un exponente, ¿verdad? Entonces, estas funciones exponenciales, usted sabe de que puede darse el caso que el valor de A se encuentre entre 0 y 1 o que sea mayor que 1, pero en general tiene que ser un valor positivo, sea mayor que 0. Y el valor de A tiene que ser diferente de 1 para que sea considerada una función exponencial. Entonces debemos probar que si yo quiero derivar esa función exponencial, lo que voy a hacer es colocar la potencia y logaritmo natural de la base. En general, si yo quiero derivar cualquier expresión que esté elevado a una función, es decir, la base está elevada a algo, pero ese algo es una función, entonces para derivarla vamos a proceder de esta manera. Miren. Vamos a colocar la función exponencial, su derivada y luego el logaritmo natural de la base que se tenga. Esa sería la regla que vamos a llevar a cabo. Entonces, si yo tengo acá el ejemplo número 1 y me quiero apegar a esa regla, vamos a buscar derivar. Vamos a colocarle aquí, calcular y'. Si me dan la función y igual a 2 elevado a la 2x. Esa es la función que yo tengo que derivar. Entonces, lo que tengo que hacer es recordar o darme el auxilio de la propiedad que tengo aquí. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Bueno, si yo quiero derivar la función y igual 2 elevado a la 2x, voy a colocar aquí y'. Bueno, antes si quiere usted puede identificar, ¿verdad? ¿Quién sería ese u a la x? El u a la x siempre va a ser el exponente. El u a la x va a ser el 2x. Ahora bien, si yo quiero derivar eso, o sea, el u' de x, esta derivada es 2. Entonces ahora, si yo quiero ya escribir la derivada, puedo utilizar esta notación también. La derivada de la función 2 elevado a la 2x, pues tendría que escribir acá. Primero, la exponencial. ¿Sí? ¿Quién es la exponencial? Es 2 elevado a la 2x, o sea, la función que me están dando. Y luego dice que coloque la derivada. Entonces, ¿quién es la derivada? Lo que encontramos aquí. 2. Lo escribimos a la par. Y luego dice que le coloquemos logaritmo natural de la base que tiene la potencia. Entonces escribimos logaritmo natural. ¿Y cuál es la base de la potencia? Pues aquí la puedo observar, es 2. Esa es la base de la potencia. Entonces por logaritmo natural de 2. Esto todavía lo puede trabajar un poco. Si usted se fija en estas dos expresiones de acá, se están multiplicando. Bueno, de hecho las tres se están multiplicando, pero estas dos me llaman la atención porque tienen la misma base. Y acuérdense que hay una propiedad que decía que si yo tengo multiplicado potencias de la misma base, ¿qué es lo que se hace con ella? Se escribe la misma base y ¿qué se hace con los exponentes? Se van a sumar. Entonces eso mismo voy a utilizar con estas dos expresiones que tienen la misma base. Entonces,
escribo la base 2 y voy a sumar 2x más 1. ¿Por qué 1? Porque aquí tengo en realidad un 1 de exponente. Al final le voy a agregar logaritmo natural de 2. Y esa sería la respuesta para esa derivada. Vaya, me dice ahí si tiene alguna pregunta con ese primer ejemplo. Bueno, pasemos entonces al ejemplo número 2. Para el ejemplo 2, me piden de manera similar, ¿verdad? Que calcule una derivada. Entonces voy a calcular y' si tengo la función y igual a 10 a la x al cuadrado. Esa sería la función. Entonces lo que yo recomiendo siempre es que usted identifique quién es u y que lo derive. U de x es x al cuadrado. Y la derivada, ¿cuánto sería? Por ahí escucho el chat, me voy a salir porque así no lo puedo ver. No sé si es algo de la clase. ¿Alguna pregunta? Cuando estoy presentando se me tarda un poquito el chat. No sé si alguien lo puede ver antes que yo y me dice qué es lo que está. Sí, Lick solo dice que no puede entrar a la clase. Y Daisy. Vaya, entonces vamos a ver. Vamos a ver si le compartimos el enlace. Vaya, pero me parece raro que no puede entrar, fíjese. Porque aquí le tiene que aparecer. Me tendría que aparecer a mí que está queriendo intentar ingresar y no me aparece. Permítame, déjeme ver aquí. Vamos a ver si le copiamos el enlace mejor. Se lo mandamos. Igual a veces aparecen ahí unos que están como invitados, pero no entiendo por qué salen así. Si se supone que todos están registrados, pueden entrar a la clase, pero ya vamos a tratar de ayudarle a la compañera. Vaya, mientras le consigo ahí el enlace, si usted se fija, la regla de la derivada para una función exponencial es bien sencilla, porque esta derivada lo que tiene que hacer usted es escribir la parte que corresponde a la función exponencial, luego su derivada, y posteriormente escribir el logaritmo natural de la base que tiene la potencia. Entonces, eso que nosotros estamos allí escribiendo es algo que nosotros lo tenemos que considerar siempre en todo este tipo de ejercicios. Aquí me aparece la compañera, parece que ya está aceptada.
Ya pude ingresar, compañera, ahí para no estar viendo otra cosa aquí abajo. Compañera Daisy. No sé si me pueden ahí confirmar si ya pudo entrar ella. La verdad que no me aparece por aquí. Bueno, no me sale, Sí, compañera. aparece ahí. Ya aparece, vaya. Ahí no me aparecía por ahí. Bueno, regresemos entonces a lo que estábamos haciendo. Vaya. Aquí tenemos nosotros la función, ¿verdad? Que era y elevado perdón, 10 elevado a la x cuadrado. Hemos identificado el u de x como el exponente, que sería x cuadrado. Y lo vamos a derivar. Entonces, al derivar eso, me queda 2x. Eso sería 2x. Ahí está. Ahora vamos a aplicar ya la regla. La derivada con respecto a x de la función que tenemos allí, que es 10 elevado a la x cuadrado, va a ser igual a escribir la exponencial, o sea, 10 a la x al cuadrado. Luego la derivada, que ya la encontramos aquí, que es 2x. Y luego después colocamos logaritmo natural de la base de la potencia, que sería 10. Eso de alguna manera lo podemos arreglar un poco. Podemos colocar primero el 2x, luego el 10 elevado a la x al cuadrado y por último logaritmo natural de 10. Y ahí estaría la derivada de esa expresión. Siempre siguiendo la misma regla que ya hemos enumerado. ¿Va alguna duda hasta aquí? Con este segundo ejemplo. Vale, entonces pasemos al tercero. Vamos a hacer ahí un tercer ejemplo. Para ese ejemplo número 3, si se fijan la estructura de las funciones, pues siempre va a ir siendo la misma. Así que no tendría que suceder ahí nada extraño, ¿verdad? Lo único que se puede dar es que de repente la base ya no sea un número entero, sino que puede ser que le aparezca a usted una base diferente. Ya vamos a ver un caso con este ejemplo número 3. Entonces vamos a calcular y', ¿sí? ¿Cree que se puede poner el anterior, por favor? Solo para Vaya, captura. vaya, ahorita lo vamos a colocar. Vaya, ahí lo tiene. Bueno, creo que ya, ¿verdad? Pasamos Sí. al siguiente. Vaya. Ahí está la función. ¿Qué es lo que aparece ahora? Sigue siendo una exponencial, lo único que la base ya es e, pero sigue siendo una función exponencial. Entonces vamos a colocar aquí, identificando u de x, que sería el exponente. Aquí el exponente nos da como 2x. Y la derivada de eso, o sea, u' de x, va a ser 2. Por lo tanto,
la derivada con respecto a x de e a la 2x va a ser igual al exponencial, que es e a la 2x, por su derivada, que es 2, y por logaritmo natural de la base que estamos trabajando aquí, que es e. Pero aquí va a suceder algo. Por propiedades de los logaritmos, cuando usted tenga logaritmo natural de e, eso va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces 1 multiplicado por todo lo que está anterior a él, prácticamente desaparece el logaritmo natural de e. Y solo le quedaría e a la x y 2, que lo puede reescribir, ¿verdad? Lo puede ordenar, puede colocar primero el 2 y luego e a la 2x y listo. Desaparecería el logaritmo natural de e porque es equivalente a 1. Y si no se acuerda de la propiedad, lo puede hacer en la calculadora. Coloque ahí el logaritmo natural de la e y le va a salir que es 1. Entonces ahí se soluciona ese ejemplo número 3. Solo es por el cambio de la base. Bueno, pasemos al número 4. Siempre las mismas condiciones, ¿verdad? Yo voy a calcular una derivada y me dan aquí la función. La función pues puede irse modificando, ¿sí? Aquí vamos a colocar una exponencial con x al cuadrado más 4x. E elevado a x cuadrado más 4x. Entonces, como ya la identifique como una exponencial, voy a primero a decir quién es u de x, que sería su exponente. Estamos hablando de x cuadrado más 4x. Y le calculamos la derivada de eso. Este paso que estoy haciendo acá, usted lo puede hacer incluso de manera mental. Aquí para que le quede detalle de cómo es que se sacó la derivada, pero esto lo puede hacer en la mente usted. Al derivar x cuadrado más 4x me queda 2x más 4. Y ahora vamos a reescribir. Significa que la derivada con respecto a x de e a la x cuadrado más 4x es igual a exponencial. O sea, e elevado a la x cuadrado más 4x por su derivada. ¿Quién es su derivada? 2x más 4 por el logaritmo natural de la base, que sigue siendo la base e. Y ya nos dimos cuenta nosotros que pues esa base e, logaritmo de e va a ser igual a 1. Entonces aquí solo vamos a reordenar. Así que vamos a dejar acá la respuesta como 2x más 4 por e a la x cuadrado más 4x. Esa sería la respuesta. Más adelante, cuando veamos nosotros las reglas de integración y los casos que vamos a tratar sobre ello, vamos a hacer uso de una palabra, un recurso mnemotécnico que se conoce como hilate. Entonces, ese recurso nos sirve para poder elegir quién es la función que vamos a utilizar como u para poder trabajar por partes. Alguien tiene encendido ahí el micrófono, si lo puede apagar, que se escucha algo por ahí. Gracias. Entonces le decía, esto va a servir para las integrales por partes, pero también aquí nos va a servir para saber el orden que van a llevar las expresiones. Como aquí estamos dejando establecidas productos, ¿verdad? Productos de dos funciones. Entonces, la I significa inversa, la L logarítmica, la A algebraica, la T trigonométrica y la E exponencial. Entonces, para saber cómo voy a ordenar las expresiones, aquí está el recurso. Si usted ve que en el producto le queda una inversa, esa va primero. Si no hay inversa, pero hay logarítmica, ese sería primero. Si hay una algebraica, aquí tenemos una algebraica que es 2x más 4. Esa va primero.
Y como la última que aparece en importancia es la e, que es de la exponencial, esa iría en el siguiente, a la par de ella, ¿verdad? O sea, siguiendo ese orden. Entonces, cuando usted tenga duda de si aquí tiene un producto de dos funciones, ¿quién va a ir primero al momento de ordenarla? Acuérdese de esto. Si hay una inversa, primero ella. Si no hay esa, tiene que ir una logarítmica. Si no, hay una algebraica. Si no, una trigonométrica. Y de último, una exponencial. Así es el orden que hemos adoptado de izquierda a derecha para reescribir las funciones que nos han quedado como respuesta. Vaya. Si alguien me colabora ahí con el chat, por favor, para ver qué es lo que... Porque al salirme aquí no lo puedo revisar tan rápido. Solo están preguntando a quién hace falta alguien en el grupo. Ah, ok. Muy bien, gracias. Sí, es que mientras trato de salirme ahí, por lo mismo que estoy grabando, ¿verdad? Se me hace un poco más lento. Gracias. El ejemplo 5. Ustedes no ven las derivadas trigonométricas, pero sin embargo yo les voy a incluir una sencilla. Vamos a calcular y' si tenemos la función y igual a e elevado a la seno de x. Esa es una trigonométrica, ya por tener la expresión seno. Entonces, vamos a hacer acá la identificación. Mi u de x tendría que ser lo que es el exponente, o sea, la función seno de x. Si yo derivo a eso, esta es una regla aparte. De hecho, son alrededor de como unas 20 reglas más que tendríamos que aprendernos, pero a ustedes no se las piden como tal. Sin embargo, aquí lo vamos a incluir así despacito, ¿verdad? Si usted tuviese la tabla de las derivadas o las reglas de las derivadas de las funciones trigonométricas, siempre que usted vaya a derivar seno de cualquier variable, siempre que derive eso, la derivada es coseno de esa misma variable. Entonces, al derivar seno de x, como aquí tengo la equivalencia, eso va a ser igual a coseno de x, así de simple. Si quisiéramos en algún momento derivar coseno, la derivada de coseno, para que le quede por ahí registrada, eso es menos seno de la variable que está utilizando. Entonces, hemos utilizado la primera. Al derivar seno, me da coseno. Ya está ahí listo. Ahora aplicamos la regla. La derivada con respecto a x de e elevado a la seno de x me quedaría entonces como la exponencial, que es e elevado a la seno de x, y en la parte de abajo, bueno, en la parte siguiente colocaríamos su derivada. Su derivada fue coseno. Así que escribo aquí coseno de x. Y por último, logaritmo natural de e, que ya sabemos que eso va a ser igual a 1. Solo se escribe por formalidad. Entonces, ya organizando esto, vamos a colocar primero coseno de x y luego la expresión e elevado a la seno de x, y ahí está la respuesta. Esa sería la respuesta para esto. Como le decía, no se necesita profundizar más en las funciones trigonométricas, pero hay algunas cositas que nosotros las conocemos del bachillerato, ¿verdad? De la trigonometría. Como por ejemplo, si yo le pregunto a usted qué equivale seno sobre coseno, ¿a qué es equivalente? Si se acuerda un poquito. Cuando usted tiene esta expresión, ¿a qué es igual seno sobre coseno? Es igual a la tangente del mismo ángulo. Así que
son reglitas que en algún momento las conocimos, ¿verdad? Tal vez se nos han olvidado, pero por ahí se tuvieron que haber visto en algún momento. Entonces no vamos a profundizar mucho en las trigonométricas, pero por lo menos las de seno y coseno sí las podemos manejar. Ahí le dejo en este espacio la derivada de esas dos funciones trigonométricas para que las tenga ahí también en consideración por algún ejercicio en que aparezcan esas dos expresiones. Vaya, me dice cómo estamos con este ejemplo número 5. Prácticamente es la misma secuencia que hemos llevado, salvo que ahora incorporamos estas dos nuevas derivadas. Bien, pasemos entonces al número 6. Vamos a colocarle aquí ejemplo 6. Vamos a escribir acá, encuentre la derivada con respecto a x de la función y igual a e elevado a la 1 sobre x cuadrado. Ahí está la función. Esa función que tenemos allí se mira así bien inofensiva, ¿verdad? Porque tiene la misma estructura y acá tenemos un exponente que es una fracción. Entonces, pero al momento de derivar, usted tiene que tener mucho cuidado con las que son fracciones, porque el u ahí sería 1 sobre x al cuadrado. Pero acuérdense de algo. Cuando nosotros derivamos una expresión fraccionaria, aquí hay dos posibilidades. Alguien puede decir, bueno, si yo la trabajo con fracción, ¿será que le puedo aplicar la regla del cociente ahí? Sí, se la puede aplicar. Pero si usted sube el denominador hacia la posición que está el 1, entonces esa expresión le quedaría como x a la menos 2. Y ya podría trabajarla más fácil como una potencia. Sí, entonces acá, si yo hago la derivada de x a la menos 2, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuál es la derivada de x a la menos 2? ¿Cómo quedaría? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es esa derivada de x a la menos 2? Bueno, vamos a ver aquí. No sé si es que tienen problemas de audio que no me escuchan. ¿Cuánto da la derivada de eso? De x a la menos 2. Parece que solo se baja el exponente. No sé si sería menos 2x a la menos 3. Correcto. Menos 2x a la menos 3. Muy bien. Esa sería su derivada. Perfecto. Ya está con el pensamiento. Quizás no me escuchaba, pero ya veo que sí.
Correcto. 2x a la menos 3. Pero ahí, eso tiene que reescribir, porque acuérdese que no quiere exponentes negativos, solo le sirvió para derivar. Entonces le quedaría menos 2 sobre x al cubo. Ahí está la derivada. Eso es lo que hay en El Salvador. Promedio. Si había más, si había menos. Bien. Ahora vamos que a no somos reescribir esto. el país nombrado por ser el país más seguro ni nada de eso. Alguien tiene encendido el micrófono. Ahí si me echa la mano apagándolo, se lo agradecería mucho. Bien. Entonces colocamos la exponencial, siguiendo la regla ya de la derivada de una función exponencial, ¿verdad? Colocamos la exponencial, que es e a la, perdón, aquí estoy colocando seno, ya me gustó. Es e elevado a la 1 sobre x cuadrado. Entonces, aquí lo corregimos nada más. 1 sobre x cuadrado. Colocamos su derivada, que ha sido lo que hemos encontrado recientemente, es decir, menos 2 sobre x al cubo, y logaritmo natural de, aunque esto ya sabemos que va a ser 1, pero siempre lo escribimos porque así lo demanda la regla. Entonces, reescribiendo esto, aquí hay que hacer una multiplicación. Si multiplicamos estas dos expresiones, me queda más por menos menos. 2 por e a la 1 sobre x cuadrado sobre x al cubo. Esa sería la respuesta para esta derivada. Tenemos ahí entonces ya listos 6 ejemplos. Ahora usted podrá preguntarse, bueno, y todos los ejercicios van a ir siempre de esa misma manera. ¿No habrán algunos ejercicios que involucren otro tipo de derivadas? Y la respuesta es sí. Ahí le puede aparecer de repente un producto, le puede aparecer un cociente, le pueden aparecer unas sumas, unas restas, todas las posibilidades que nosotros hemos explorado en cuanto a los ejercicios que hemos ido realizando en las clases anteriores, ¿verdad? Así que tenemos que estar listos para poder en algún momento identificar uno de esos casos. Y les voy a colocar uno acá que se adapta precisamente a lo que le estaba mencionando. Más adelante vamos a ver otras reglas que se llaman la regla de la derivación implícita, la regla de la derivación logarítmica, y ahí se pueden mezclar muchos otros ejercicios, ¿verdad? Como por ejemplo que le aparezca de repente un cociente, después que lo haga por derivada implícita, que después lo haga por la regla de la cadena. Entonces todo se puede mezclar ahí. Así que usted tiene que estar atento a identificar la estructura que tengan las funciones y adaptarla a la mejor teorema o mejor regla que se le pueda asignar ahí, ¿verdad? Así que mucho cuidado con ese tipo de ejercicio. Hay que estar bien atentos. Vamos entonces ahora con el ejemplo número 7. En el ejemplo 7 voy a colocarle acá que vamos a calcular y' si la función que me dan a mí es esta, y igual a e a la x por logaritmo natural de x. Vaya, analicemos un poquito la función que tenemos allí. Y cuénteme qué le observa usted. ¿Cómo observa o cómo ve la estructura de esa función y que tenemos ahí arriba? ¿Qué es lo que aparece ahí?
¿Qué me puede decir acerca de esto? ¿Qué es lo que aparece ahí? No sería una multiplicación. Así es un producto. Entonces, vamos a aplicar primero la regla del producto, ¿sí? Porque una función es e a la x y la otra función es logaritmo natural de x. Entonces, tendría que aplicar primero el producto. Y luego, cuando ya tengamos eso de esa manera, posiblemente le apliquemos la derivada de la potencia y vamos a derivar también el logaritmo natural de x. Así que vamos a hacer primero esa reescrituración ahí de la función. Vamos a colocarle aquí que yo necesito la derivada con respecto a x de e a la x por logaritmo natural de x. Como ya lo advirtieron, vamos a aplicar producto. ¿Y qué me dice la regla del producto? Me dice escriba la primera función, o sea, e a la x, y derive la segunda. Así que vamos a derivar logaritmo natural de x más la segunda función por la derivada de la primera. En este caso vamos a derivar e a la x. Vaya, ahora fíjese bien en lo que vamos a hacer. Para derivar logaritmo natural, vamos a hacer la siguiente observación aquí. Siempre que usted derive logaritmo natural de x, va a ser 1 sobre x. ¿Sí? O sea, usted va a derivar nada más la parte que está aquí como argumento. Y el derivar x es 1. Y lo va a colocar sobre x. En algunos textos usted lo va a encontrar así, mire. Lo va a encontrar escrito como la derivada de x, bueno, con respecto a x de logaritmo natural de x es igual a la derivada del argumento entre el argumento. O sea, ¿quién es el argumento? Es el x. Entonces yo derivo lo que está como argumento acá arriba en el numerador y escribo como denominador el argumento que es x. Eso me va a servir para derivar este de aquí. Vale, entonces, con esa regla ya establecida ahí arriba, voy a escribir nuevamente e a la x y voy a derivar logaritmo natural de x. Entonces, derivo x es 1 y lo voy a escribir sobre x más logaritmo natural de x. Aquí también le puedo colocar paréntesis si quiere. Y derivamos e a la x. Entonces, al derivar esto, ¿qué va a suceder? Aplico la regla del exponente, de la potencia, ¿verdad? De la función exponencial. Entonces, al derivar e a la x, coloco la exponencial. Coloco la exponencial. Luego derivo el exponente, que sería 1. Y colocamos logaritmo natural de la base, que sería e. La ventaja que yo tengo es que, bueno, aquí hay un 1 y esto se va a convertir en 1. ¿Sí? Logaritmo natural de e es 1. Entonces, ¿qué me quedaría nada más? Solo e a la x. Entonces, al multiplicar acá, me quedaría e a la x sobre x más. Y aquí reescribiríamos esto como logaritmo natural de x. Y como ya quedamos que todo lo que está dentro del corchete es e a la x, solo lo escribimos aquí. Ahí está. Si se fija, tengo dos términos. Y en esos dos términos hay algo en común. En el primer término tengo e a la x y en el segundo término también tengo e a la x. Entonces yo los puedo factorizar. Así que vamos a factorizar e a la x, que me va a quedar. Voy a tener acá e a la x, factor de ¿quién?
¿Qué me queda si yo saco este e a la x del primer término? Me va a quedar 1 sobre x más, al extraer el e a la x del segundo término, tengo nada más logaritmo natural de x. Y ahí tendríamos ya la respuesta. Usted puede colocarle un 1 a esto y trabajarlo como que si fuese una, una suma de fracciones. Pero yo considero que hasta ahí ya está bien. Ya no tendríamos que hacer más, ¿verdad? Pero por si le queda la duda de cómo sería eso, hasta aquí ya es una respuesta válida. Pero si a usted le gusta ahí el sufrimiento, podemos hacerlo un poquito más largo. Entonces, el x sería el denominador común. El 1 va a ir acá y tendremos que multiplicar x por logaritmo natural de x. Se me quedaría x logaritmo natural de x. Solo se prolongaría un paso más, ¿verdad? Ya hasta ahí sería otra respuesta que podríamos considerar. Pero, repito, hasta aquí ya estaríamos nosotros satisfechos con esa respuesta. Lo voy a reducir un poco para que lo pueda ver completo. Para que aquellos que toman ahí capturas de pantalla. Y me dice si tiene alguna pregunta. Estamos bien hasta este ejemplo número 7. ¿O hay alguna consulta? ¿Alguna duda que quiera que aclaremos por acá? No. Bien, entonces sigamos. Vaya. Ahora vamos a pasar a las derivadas de funciones logarítmicas. Y para ese tipo de derivadas también hay una regla que nosotros la tenemos que conocer. Y aquí hay un poquito de variedad porque depende también del libro de texto que usted consulte. Como aquí la idea es que ustedes están consultando los textos que les hemos sugerido en la bibliografía y no todos trabajan de la misma manera. Así que vamos a hacer primero una pequeña valoración de lo que usted puede encontrar en ellos. Si hablamos de una derivada de una función logarítmica, dice acá que para este tipo de derivadas que contienen expresiones logarítmicas de base A, tenemos dos formas de cómo resolverlas. Se puede aplicar lo siguiente. Vaya, si yo quiero aplicar la derivada a una expresión que sea el logaritmo base A de x, usted tiene la opción 1, que sería colocar 1 sobre x, que sería el argumento del logaritmo, y logaritmo natural de la base que tiene aquí el logaritmo, que sería A. Esa es una manera. La otra es haciendo lo siguiente. Siempre la misma expresión, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer usted es derivar el argumento, colocarlo sobre el argumento, que sería x, y luego colocar el logaritmo base a de e. Esas serían las dos opciones que usted tiene. Así que de esa manera lo vamos a manejar nosotros. También en general, cualquier función que usted tenga de esta forma, lo que tiene que hacer es que si el argumento es una función, o sea, aquí puede ser que solo sea x, sea m, sea y, etc. Pero si ya aquí le aparece x cuadrado más 1, x menos 2, x al cubo sobre 3, etc. Cualquier función que tenga esa estructura como el argumento, usted lo que va a hacer es derivar ese argumento, ¿sí? Y colocar en el denominador la expresión que tenía originalmente aquí. Por eso ahí usted lo va a encontrar en algunos libros como u' sobre u, que significa derivar el argumento y colocarlo sobre él, ¿sí? Y le va a agregar al final logaritmo base a de e. Esa sería la manera de solucionarlo.
También puede encontrar otra función logarítmica que la base no sea, o la estructura no sea del logaritmo normal, ¿verdad? El logaritmo neperiano que se le llama, cuando aparece L o G, sino que sea un logaritmo natural, un LN, y haya una función. Entonces ahí vamos a aplicar la misma receta, ¿verdad? Vamos a derivar el argumento y lo vamos a colocar sobre él. O sea que nos quedaría U' sobre U. Esa sería la manera de derivar este tipo de expresiones. Así que en lo sucesivo, ustedes van a tener ahí derivadas que va a aparecer L o G o LN, y ambas son logarítmicas. Y las puede resolver haciendo uso de las expresiones que ya hemos enumerado aquí, ¿verdad? El caso así como quizás particular que puede encontrar de ellas es que en el argumento le aparezca una función, así como lo está tratando de expresar estas dos últimas simbologías acá, ¿verdad? Que tiene una función y va a derivar la función y la va a colocar sobre ella. Y le va a agregar logaritmo natural, perdón, logaritmo L o G de base A de esa sería la salida para este tipo de problema. Vaya. Vamos a ir viendo siempre despacio los ejercicios para que usted trate de tener la menor serie de dudas, ¿verdad? Entonces voy a escribir acá el ejemplo 1 de esta sección, ya con derivadas logarítmicas. Así que la vamos a escribir. Que quiero calcular la derivada si la función que yo tengo está escrita como logaritmo natural de x al cubo más 3. Ahí está mi función. Bueno, esa función, en ella yo siempre le pido de favor que trate de identificarme quién es U. ¿Se acuerda que en las funciones compuestas que vimos en la clase anterior, también hacíamos un especial énfasis en eso? ¿Quién sería U de X ahí? Si me ayuda a identificarlo. ¿Quién sería para usted U de X? Estamos hablando de esta función. ¿Cuál sería U de X? Sería x al cubo más 3. Muy bien, X al cubo más 3. Y al derivarla, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 3x al cuadrado. Vale. Ahora recuerden, en general lo voy a colocar de otro color para que solo vea que es la regla. Cuando yo tengo que me dan una función y igual logaritmo natural de U de X, lo voy a colocar aquí. Al derivarla, usted lo que va a hacer es escribir la derivada de ese argumento, o sea, lo que hemos hecho nosotros aquí, ¿verdad? Escribir el U' de X sobre U de X. Y le agregaríamos aquí el logaritmo natural de base E, pero como va a ser la misma expresión, entonces no habría problema, ¿verdad? Como es la base E, no habría problema, sería 1. Entonces así lo dejamos. Eso solo para las que sean logaritmo natural. Vale, entonces como ahí tenemos la regla, si yo quiero aplicarlo a eso para la derivada de la expresión logaritmo natural, permítame que se me... Logaritmo natural de x al cubo más 3. Ahí está. Entonces, si yo quiero aplicar eso, escribiría U'. ¿Quién es U'? Lo que tengo acá.
3x al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre u. U de x, que en este caso estamos hablando que es x al cubo más 3. Y listo, eso sería todo. Ahí tendríamos ya la derivada para esa expresión. Entonces, como pueden notar, pues aquí nosotros no hacemos mayor cosa, sino que simplemente aplicar esta regla. Pero eso es cuando sea un logaritmo natural. Vaya, ¿alguna duda? Bueno, vamos entonces al otro. Vaya, vamos a ver si cierro esto, tal vez se quita lo de arriba. Vaya, y me quedo siempre eso. Bueno, vamos a tratar de ignorarlo un ratito. Ejemplo número 2. Siempre bajo las mismas condiciones. Me piden que encuentre y'. Si la función que me están dando es logaritmo natural del seno de x. Esa es la función que tengo ahora. Entonces, muy importante que yo tenga claro quién va a ser el u de x. Y el u de x es el argumento. Cuando yo digo la palabra argumento, me estoy refiriendo a que eso es lo que se encuentra aquí, después de la expresión ln. Ese sería mi argumento. Así que vamos a escribir acá seno de x. Y ahora voy a derivar eso. O sea, u' de x, ¿quién va a ser? Si no se acuerda del resultado, voy a regresar aquí un poquito. Aquí se lo presenté. Cuando yo derivo seno, ¿cuál es el valor que se obtiene? Se obtiene esto, ¿verdad? Que sería coseno de x. Entonces, ya regresando al problema que tenemos acá, la derivada de seno de x es coseno de x. Y ahora solo lo voy a escribir acá. Entonces, la derivada con respecto a x de la expresión logaritmo natural del seno de x. Eso va a ser igual a la u', que me salió coseno de x sobre u de x. Y u de x es seno de x. Y ahora aquí tenemos un cociente. ¿Alguien recuerda a qué es igual coseno sobre seno? El tangente. Tangente sería si yo tengo al revés. Seno de x sobre coseno de x. Esa es la tangente de x. Cotangente. Ajá, al recíproco sería la cotangente. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar cotangente de x. Por lo que ya conocemos de esas propiedades, ¿verdad? Por eso lo colocamos así. Así que ahí tendríamos la solución para ese ejercicio. Como le digo, no es el propósito adentrarnos mucho en las funciones trigonométricas, en las derivadas trigonométricas, aunque hubiese sido bueno, pero tendría por lo menos unas 15 o 20 fórmulas más, ¿verdad? Que tendría que usted tener en cuenta. Así que quizás por eso no lo hace el programa. Pero con estas así rapiditas las podemos, sencillitas las podemos hacer, ¿verdad? Para que usted tenga más o menos la idea. Vaya. Entonces ahí tenemos ya 2 ejemplos. Vamos a ver ahora el ejemplo número 3. Vaya, para el ejemplo 3, siempre vamos a calcular
la primera derivada. Y ahora mi función va a modificarse un poco. Va a ser logaritmo natural, perdón. Aquí sería raíz del logaritmo natural. De esa manera. Vaya, así que nuevamente, dígame quién es u de x. Hay que pensar un poquito. Porque si usted se fija, es un radical. Y los radicales anteriormente, ¿cómo los hemos trabajado cuando los vamos a derivar? ¿Quién se acuerda? Convertirlos a la potencia. Convertirlos a la potencia, muy bien. Entonces, el u, ahí es todo. Es todo. Es raíz del logaritmo natural de x. Y como decía el compañero, siempre los hemos transformado a un exponente fraccionario. O sea que aquí me quedaría el logaritmo natural de x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Y a partir de esa expresión ya podemos derivar. Así que si yo quiero calcular su derivada, es decir, u' de x, tendría que aplicar la regla de la potencia, pero la potencia para funciones. ¿Por qué? Porque la base es una función, no es solo un término, no es un término cualquiera. Entonces bajamos el exponente que sería 1 medio, escribo logaritmo natural de x y a 1 medio le quito 1. Entonces me quedaría menos 1 medio. Ahí está. Y voy a derivar la parte interna, que sería el logaritmo natural de x. ¿Se acuerda cómo dijimos que era la regla para derivar logaritmo natural de x? Y si no se acuerda, regresemos a un ejercicio por acá. Aquí está, miren. ¿Qué se hacía? Se derivaba el argumento y se colocaba entre el argumento. ¿Sí? Así que aquí lo que vamos a hacer es derivar el argumento. O sea, el argumento es x. La derivada de x es 1. Y lo vamos a dividir entre ese argumento, que es x. Ahí está, listo. Y por supuesto, eso lo podemos nosotros arreglar un poco, ¿verdad? Así que nos lo vamos a llevar por aquí. Vamos a colocar la derivada con respecto a x de raíz del logaritmo natural de x. Y eso hasta el momento nos quedó así. Nos quedó como 1 medio por logaritmo natural de x a la menos 1 medio por 1 sobre x. Solo vamos a reestructurar. Vaya, aquí el logaritmo natural de x a la 1 medio bajaría. Y entonces, ¿qué nos quedaría escrito? Nos quedaría escrito esto. Arriba solo quedaría 1. Abajo el 2. Bajaría el logaritmo natural de x a la 1 medio y sería positivo. Y por ahí tendría x, que todavía se puede reescribir. O sea, ese 2 y esa x pueden ir escritos a la par. Entonces me quedaría 1 sobre 2x factor de, y si usted lo desea también, ese logaritmo natural elevado a la 1 medio lo puede escribir como un radical.
Hasta aquí ya estaría bien, mire, esta ya sería una respuesta válida. Pero por aquellos que les guste expresar todo en radicales, pues tendríamos 2x abajo y aquí raíz de logaritmo natural de x. Y sería una respuesta ya alternativa, por si lo quiere expresar todo de esa manera. Vale, así que ahí estaría el ejemplo número 3. Considerando que la función que tengo acá es raíz de un logaritmo. Se reescribe, se deriva y de ahí se acomoda de tal manera que queden positivos los exponentes y de alguna manera se ordene, ¿verdad? Primero se ordena el producto que tiene aquí abajo, lo ordena primero una expresión algebraica y una logarítmica. Recuerda la palabra que le mencioné, ¿verdad? Y late. Primero va una inversa, después iría una logarítmica, no hay, sería una algebraica en el caso de 2x. Y así, ¿verdad? Vamos evacuando hasta llegar a la última que sería el exponencial. ¿Preguntas hasta aquí? Liz, el 1/x, ¿de dónde es que lo sacó? Sale de la regla de las derivadas logarítmicas. O sea, aquí cuando usted tenga que le pidan derivar logaritmo natural de x, eso va a ser igual a derivar el argumento, que es x, ¿verdad? Eso es 1, sobre el argumento que sigue siendo x. Entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. De ahí salió esto. Cuando derivamos la parte interna. Bien. Vayamos con el ejemplo número 4. En el ejemplo 4 voy a calcular y'. Si la función que me dan es y igual al logaritmo de 2 más seno de x. Ahí está lo que vamos a derivar. Vale, una pregunta. En el ejercicio anterior, voy a regresar aquí, hablábamos del logaritmo natural, igual que en el ejemplo 2 y en el ejemplo 1 también. Ahora, ¿qué clase de logaritmo es? Cuando le aparezca solo L o G, es un logaritmo neperiano, así se llama por la persona que lo descubrió, ¿verdad? Que fue Neper. Entonces, esta persona le dio esa simbología. Ahora bien, en ninguna de las expresiones anteriores, yo le coloqué cuál era la base del logaritmo. Aunque no se escriba, aquí la base del logaritmo natural es E, que no se suele escribir. De igual manera va a suceder con los logaritmos neperianos. Si no se le escribe nada aquí como base, a eso se va a conocer de antemano como que es una base 10. ¿Sí? No necesito escribirle el 10 para saber que base 10 es el logaritmo. Si no lleva escrito nada, ¿verdad? A eso me refiero. Pero puede ser que en otros ejercicios ya la base esté escrita, y sea por ejemplo un 7, un 9, un 15, lo que sea. Eso sería la base que hay que considerar. Pero en este caso es base 10, aunque no esté escrito. Pero ahí se lo voy a dejar. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a identificar quién es U. Y U es el argumento. El famoso U de X. ¿Quién es el argumento ahí? Sería 2 más seno de X. Pues eso lo vamos a derivar. Así que el derivar eso me quedaría
La derivada de 2, que es una constante 0, y la derivada del seno, a ver si ya se la aprendió, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de x. ¿Sí? Bien, entonces fíjese ahora en esto. Yo voy a utilizar esta derivada. Porque solo hemos visto para logaritmos naturales, pero en la primera parte que nosotros colocamos la definición, ahí aparece cómo hacer para cuando es un logaritmo base A. Entonces aquí la vamos a retomar. Vamos a usar que cuando yo quiero derivar con respecto a x una expresión que sea logaritmo base A de u de x, esto va a ser igual a u' de x sobre u de x por logaritmo natural de A. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Vaya, entonces, fíjense bien aquí. Yo tengo que voy a derivar con respecto a x la expresión logaritmo base 10 de 2 más el seno de x. Y si yo me apego a esta expresión que hemos dejado aquí, ¿qué tendría que colocar? U' de x, o sea, la derivada. ¿Quién fue la derivada? Fue coseno de x. Así que en esa fracción que voy a escribir, va a ir primero el coseno de x. Ahí está. ¿A quién más necesito en el denominador? A u de x. ¿Quién es u de x? 2 más seno de x. Y luego dice que escriba el logaritmo natural de A. O sea, voy a escribir logaritmo natural. ¿Y la base quién es? ¿Cuál es la base de ese logaritmo que estoy trabajando? 10. 10, ¿verdad? Entonces escribo aquí 10. No como base, sino que de esa manera. Vale. Y si le quisiéramos dar el orden, de acuerdo a la palabra que mencionamos, que primero va una inversa, si no hay, sería una logarítmica, si hay, sería una algebraica, si no hay, sería una trigonométrica. Pero en el orden que nosotros lo hemos escrito, con esa palabra que nos va a servir para ordenar de izquierda a derecha, inversa no hay, pero sí hay una logarítmica. Entonces la logarítmica tendría que ir antes de la algebraica. Así que aquí vamos a escribir coseno de x, primero logaritmo de 10 y luego la expresión algebraica que es 2 más seno de x. De esa manera. Porque si lo quiero ver de otra manera, tengo una logarítmica, tengo una trigonométrica. Entonces, de izquierda a derecha aparece primero la logarítmica que la trigonométrica, por eso le escribo antes, en ese orden, ¿sí? Esa sería la solución. No sé en el chat si siguen armando los equipos o están preguntando algo. ¿Quién me ayuda a revisar ahí, por favor? Los equipos Sonic. Vaya, ok. Para no salirme, ir a ver. Gracias. Vaya. ¿Preguntas con ese último ejemplo? A lo que tiene que usted apegarse es que cuando sea logaritmo neperiano, o sea L o G, la nueva forma que va a adoptar es esta. Es esta de aquí. Y eso es lo que hemos ido tomando. Miren. La primera derivada en el numerador. La función abajo. Y a la par, logaritmo natural de la base que tiene el logaritmo. Y de ahí solo se ordena y listo. Esa sería la secuencia que hay que llevar. Vale, le puedo mostrar otra manera de cómo resolverlo.
Siempre es el mismo ejemplo 4. Le vamos a escribir acá otra manera de resolver. Hay una fórmula que se trabaja en los logaritmos que se llama cambio de base. Tal vez alguien lo recuerda así vagamente, pero aquí se lo voy a refrescar. Si yo tengo un logaritmo de cualquier base y un argumento cualquiera, imagínense que la base de ese logaritmo sea una base 7. Las bases 7 se pueden trabajar, pero las calculadoras solo están programadas con la base 10. O sea que por eso ahí, si usted observa su calculadora, le tiene que aparecer el símbolo L o G, porque ellos trabajan solo con base 10. Pero si yo tengo un ejercicio que tenga base 7, como le estoy mencionando, ya no lo podría resolver en la calculadora, porque sería otra base. Entonces hay una fórmula que se llama cambio de base, para adaptar los logaritmos que tengan una base que no sea 10 a base 10. Y lo que tiene que hacer usted es esto. Mira, aquí supongamos tiene el logaritmo una base diferente de base 10. Entonces usted va a colocar en una fracción, en el numerador, logaritmos de la nueva base que usted quiere, o sea, la base 10, ¿verdad? Y el argumento, que es el mismo que estaba aquí anteriormente. Y abajo va a colocar logaritmo de la base que usted necesita y va a colocar la base que tenía anteriormente, que era la base A. ¿Sí? Y ahí usted ha hecho un cambio de base. Entonces, vamos a utilizar ese recurso para resolver el ejercicio anterior. Vale, solo para colocarlo aquí en contexto, a mí me daban y igual al logaritmo base A de, perdón, no es base A, sino que es base 10. Logaritmo base 10 de 2 más seno de x, que es el argumento. A eso se le llama argumento. Entonces, ya aplicando esto que tengo ahí, vamos a reescribir todo. Vaya. Si yo tengo, por ejemplo, que derivar esa expresión, primero la voy a cambiar a otra base. Imagínense que usted la quiere cambiar a una base que sea la base E. Entonces, si es la base E a la que usted la quiere cambiar, puede utilizar logaritmo natural. También es válido hacerlo con logaritmo natural aquí. Aplicaría de la misma manera. Entonces, el logaritmo base 10 de 2 más seno de x, y yo lo cambio a base E, sería un cociente. ¿Qué voy a colocar arriba? El logaritmo que yo deseo, que en este caso yo quiero logaritmo natural. ¿Cuál es la base de él? Base E, así que no le escribo. Y dice acá que coloque el argumento. Entonces el argumento es 2 más seno de x. ¿Qué va a ir en la parte de abajo? El nuevo logaritmo que estoy usando, que es logaritmo base E, logaritmo natural base E. ¿Y qué voy a colocar a continuación? A. ¿Quién es A? Es la base que tenía antes el logaritmo. ¿Qué base tenía antes? Tenía base 10. Entonces logaritmo base 10. Vale, ahí está hecho el cambio de base. Entonces ahora apliquemos la regla. Cuando es un logaritmo natural, voy a regresar, o voy a bajar un poco aquí. La derivada con respecto a x de logaritmo base 10 de 2 más seno de x, ¿a qué va a ser igual? Ya estoy trabajando con esta expresión. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, ahí hay que reescribirlo. Este logaritmo natural de 10 que está como denominador se puede sacar como una constante. Y va a ir multiplicado por logaritmo natural de 2 más seno de x.
Y ahora aplicamos al logaritmo natural de 2 más seno de x su derivada. Entonces aquí me quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 10. Y al derivar una expresión que tiene el logaritmo natural, ¿qué se hace? Derivar el argumento. O sea, haríamos u' sobre u. La derivada de 2 es 0, la derivada de seno es coseno. ¿Sobre quién? Sobre el argumento, que sería 2 más seno de x. Ahí está. Ahora solo lo vamos a ordenar o hacer la multiplicación que, que ahí tenemos, ¿verdad? Es una multiplicación de fracciones. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría el multiplicar eso. 1 por coseno de x es coseno de x. Y logaritmo natural de 10 por 2 más seno de x sería el logaritmo natural de 10, solo indicado, por 2 más el seno de x. Permítame aquí borrar esto. Dos más el seno de x. Ahí está. Y lo voy a reducir. Para que usted vea que lo que obtuve en la parte de arriba es lo mismo que tengo en la parte de abajo. Ahí está. De esta manera. Entonces, haciéndolo con esta fórmula, llegué a coseno sobre el logaritmo natural de 2 más seno de x. Y haciéndole el cambio de base, llegué a la misma expresión. Entonces ahí usted vea cuál le gusta más. Cuál de las dos siente que es más sencilla. Yo creo que es la primera, ¿verdad? Pero esta es otra manera de resolverlo. Por si alguien en algún momento no se acuerda de una fórmula, se acuerda de otra. Y haríamos la misma respuesta siempre. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Hagamos otro ejemplo entonces. Vamos a hacer el ejemplo número 5. Vamos a calcular la derivada si tengo esta expresión. Logaritmo base 10, aunque aquí le digo que no es necesario escribirlo, ¿verdad? Si no le aparece escrito en algún ejercicio es porque es base 10. Ahí está. Bueno, ¿a quién voy a usar? Voy a usar la que se refiere al logaritmo neperiano, o sea, L o G. Y yo tengo claro que si yo quiero derivar eso va a ser igual a U' de X sobre U de X. Y se le coloca logaritmo base A de E. O sea, estamos mostrando dos maneras de cómo hacerlo, ¿verdad? La forma anterior era colocando la fórmula U' de X sobre U de X por logaritmo natural de A. Y ahora estamos usando la otra, que sería U' de X sobre U de X por logaritmo natural, perdón, por logaritmo base A de E, que sería la forma alternativa. Voy a regresar al inicio. Aquí. Entonces decíamos que para derivar un logaritmo teníamos bien esta forma o esta forma de acá, ¿sí? Lo único que esto es para cuando aparece una función en el argumento, pero también esta se puede extender para una función, ¿sí? Serían dos maneras alternativas. Si lo quieren agregar por acá, cuando yo tengo el logaritmo de A, logaritmo base A, de una función, o sea, de un U de X, y yo eso lo quiero derivar,
Entonces haríamos u' de x sobre u de x por logaritmo, permítame aquí, por logaritmo base A de E. Esa sería una alternativa para resolverlo. O tiene la otra que está aquí, ¿verdad? Esta, que sería también la derivada con respecto a x de logaritmo base A de u de x va a ser igual a u' de x por u de x por logaritmo natural de A. Sí, entonces cualquiera de las dos le sirve para poder derivar. Ahí se la coloco ya más detallada para que usted las pueda comparar. Alguien podrá decir, mire, y nos va a salir la misma respuesta. En la parte de derivar y a colocar sobre el argumento, sí, pero cambiaría que en uno le va a aparecer el logaritmo de A y natural de A y en otro logaritmo base A de E, pero son respuestas válidas porque son dos fórmulas que permiten derivar un logaritmo, en este caso un logaritmo neperiano, un L o G, son válidas las dos, así que no tenga pena en usar una y otra. Ahora, ¿cuál quizás sería la más cómoda? Quizás sería la segunda que he escrito acá. Esa sería como la más utilizada, pero hay textos en los que resuelven con esta, pero yo les recomendaría quizás esta de aquí. Vale, entonces, vamos a hacer el ejercicio, solo para mostrarles que hay otra manera de cómo resolverlo. Entonces yo voy a colocar aquí que necesito la derivada con respecto a x de logaritmo base 10 de 3x cuadrado más 7. Entonces, aplicando esta fórmula, derivo el argumento. Al derivar 3x cuadrado más 7, eso es 6x. Y luego escribo el argumento, que sería 3x cuadrado más 7. Ese es el u de x que tiene ahí la fórmula. $3x cuadrado más 7. Y vamos a agregar logaritmo base A. ¿Quién es la base que tenemos acá? Es 10. Y agregamos aquí como argumento E y listo. Esa sería una respuesta válida también. Si usted me dice, mira, esa no me gustó, voy a utilizar mejor la otra. Entonces la otra alternativa que usted tiene es escribir por aquí arriba u' de x, aquí abajo u de x y el par logaritmo base A. Entonces si yo utilizo esta para la misma función que tenemos aquí derivando, la respuesta cambiaría un poquito, pero sería adaptada a la fórmula, ¿verdad? Entonces la derivada con respecto a x de logaritmo base 10 de 3x cuadrado más 7 me quedaría así. Según la fórmula, que es esta la que estoy contemplando ahora, esa fórmula, colocaría la derivada de 3x cuadrado más 7, que ya quedamos que es 6x. En la parte de abajo escribiría el argumento, que sería siempre 3x cuadrado más 7. Y a la par vamos a colocar logaritmo natural de la base, que en este caso es 10. Vale, las dos respuestas que tengo ahí son válidas. ¿Por qué? Porque he utilizado las fórmulas que ahí me han sugerido. Así que le dejo ahí las dos maneras de resolverlo para que usted en primer lugar vea que la fórmula funciona y que las respuestas sí varían un poquito con respecto a la expresión de logaritmo que se usa, pero es por la misma estructura de la propiedad. Pero ambas respuestas serían válidas. Ahora, yo me inclinaría porque usáramos la última. Con esa es
con el que trabajan la mayoría de textos. Los ejercicios resueltos con la primera forma que les mostré aquí arriba, con esta fórmula de acá, solo las he visto en el cálculo de Leighton. Por ahí las he visto que las utilizan bastante. Pero los otros cálculos utilizan la segunda. Así que hay que le quede como referencia. Y vamos a ver el último ejemplo. El ejemplo 6. Menos mal que nos ajustó el tiempo. No tuvimos que dejar ejemplos sin hacer, ¿verdad? Debido al pequeño retraso que tuvimos. Ser el último. Y en este último ejemplo le quiero mostrar algo. Es el hecho de que en algunas ocasiones se necesitan aplicar propiedades de los logaritmos antes de derivar. Y le voy a colocar aquí la función y igual a x más 1 sobre raíz de x menos 2. Vale. Todo indicaría que así como tengo ese ejercicio, ¿por qué método me tocaría hacerlo? Mientras lo arreglo aquí. Según esa estructura, ¿por qué método me tocaría derivar? Así como tengo la función aquí arriba. Como es una fracción, ¿qué método sería para derivar? El de cociente. El de cociente, ¿verdad? Muy bien. Pero nos vamos a auxiliar de una propiedad de los logaritmos. Vamos a colocarle aquí, aplicando la propiedad que nos dice de la siguiente manera. Si yo tengo logaritmo natural de... perdón, pero aquí se me olvidó escribir algo. A la función todavía le falta algo. Aquí le vamos a colocar ln, porque si no, no funciona. Vale, voy a derivar el logaritmo natural de esto. Y ahí se vería como que fuéramos a aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Pero, aprovechando que tiene la expresión logaritmo antecediendo a ese cociente, yo conozco una propiedad que nos dice así, que si yo tengo el logaritmo de un cociente, eso es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y eso me va a servir para simplificar el... Así que se la aplicamos. Entonces voy a colocar aquí la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x más 1 sobre raíz de x menos 2. Eso, si le aplico la propiedad, sería la derivada con respecto a x de logaritmo natural del numerador. ¿Quién es el numerador? X más 1. Menos logaritmo natural del denominador, que es la raíz. Y ahí la podemos reescribir, ¿verdad? Para que no me cueste. Como x menos 2 elevado a la 1 medio. Elevado a la 1 medio. Vale. Y todavía, antes de derivar, hay otra propiedad del logaritmo. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo natural de a elevado a la b, bajamos el exponente como coeficiente y le aplicamos logaritmo solo a la base. Entonces eso lo puedo aplicar con la expresión x menos 2 a la 1 medio. Así que todavía antes de derivar me puedo hacer ese pequeño proceso. Me quedaría el 1 medio, lo bajo como coeficiente y le aplico logaritmo natural solo a x menos 2. Y ahora sí, estoy listo para derivar ahí. Vamos a escribir lo siguiente. Voy a colocar ya su derivada. Si yo derivo logaritmo natural de x más 1, acuérdense que la derivada de una expresión que sea logaritmo natural de x es 1
sobre x. Pero ese 1 es porque derivé el argumento. Entonces, al derivar x más 1, eso me da solamente 1. ¿Sí? Eso me da 1. Y lo voy a colocar sobre su argumento, que es x más 1. Menos 1/2. Y ahora derivo el logaritmo natural de x menos 2. Entonces derivo el argumento. Al derivar x menos 2 me da 1. Y eso lo voy a colocar sobre el argumento que es x menos 2. Ya está. Ahora vamos a trabajar un poquito esas expresiones. Hay que hacer ahí una resta de fracciones, ¿verdad? Entonces, el denominador que voy a escribir sería x más 1, 2 y x menos 2. O sea que lo arreglo. 2x más 1 y x menos 2. Se toman todos los elementos que están abajo. Sería sacar el MCM. Y ahora voy dividiendo todo el denominador de acá, 2x más 1, x más 2, entre x más 1. Entonces eliminaría el x más 1. ¿Qué me quedaría? 2 factor de x menos 2. Y lo multiplico por 1. Eso es 2. Perdón ahí. Eso sería 2 factor de x menos 2. Menos. Ahora dividimos otra vez todo el denominador entre 2. Se eliminarían los 2 y solo me quedaría x más 1 por x menos 2. Más allá colocamos... perdón. Aquí cometí un pequeño error. Porque al dividir 2 factor de x más 1 por x menos 2 lo hago entre todo esto. Porque este es un solo término. Aquí lo había tomado como que si fuese un menos, pero este es solo un término. ¿Sí? Entonces al dividir 2x más 2 factor de x menos 2 entre 2x menos 2, se elimina el 2 y el x menos 2. Solo me quedaría x más 1. Eso es lo que escribiría en la parte superior. Solamente x más 1. Así como trabajamos las fracciones normales, ¿verdad? Luego después a simplificar eso. Trabajamos un poquito el numerador. 2 por x es 2x. 2 por menos 2 es menos 4. El menos se lo aplico al paréntesis, cambian de signo los dos. Sería negativa la x y negativo el 1. Y todo escrito siempre sobre 2. Factor de x más 1. Factor de x menos 2. Reduciendo arriba, 2x menos x me quedaría x. Y menos 4 menos 1 sería menos 5. Y abajo conservo las mismas expresiones. 2 factor de x más 1. Factor de x menos 2. Solo trabajo ahí con fracciones, es lo que hemos hecho. Esa sería la respuesta. Vale, lo reduzco para que lo vea usted ahí y note en detalle qué fue lo que trabajamos. Primero propiedades de los logaritmos y después derivamos. De ahí una resta de fracciones que hicimos y simplificamos al final, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Vaya, me queda un minuto. Tómele captura de pantalla y le voy a dejar algunos ejercicios para que practique. Aquí está la primera parte, se la voy a colocar. Tómele captura de eso. Esta la va a hacer mediante el proceso de derivadas de una función exponencial. Ahí tiene ese tipo de ejercicio. Vaya, me avisa si ya le tomo captura y le coloco la segunda parte. Vamos con la segunda parte. Esas van a ser con derivada de funciones logarítmicas. Ahí se va a mezclar, ¿verdad? En algún momento. Y si donde vea usted complicada la expresión del logaritmo, aplíquele propiedades. Por ejemplo, este literal g lo puede reescribir como esto elevado a la 1/2 y después bajar el denominador, perdón, el exponente como coeficiente y al trabajar el numerador y el denominador como una resta de logaritmos. Ahí lo puede hacer también así. Así que, jóvenes,
Llegamos al final de la clase. Muchas gracias ahí por la espera. Disculpe el inconveniente que se presentó. Traten de armar sus equipos de 3 para la sesión 2 de la próxima semana. Hay que estudiar desde la definición de la derivada hasta llegar a la derivada de funciones logarítmicas, que es lo que vamos a ver, la derivación logarítmica, perdón, que es lo que vamos a ver en la sesión 1 de la próxima semana. Y me van a mandar la evidencia al correo. No van a ingresar nada al aula, sino que solo ahí descargar el archivo que va a estar colocado y la evidencia me la van a mandar al aula, ¿sí? Perdón, al correo. Así que en esos términos quedamos. Les agradezco mucho la atención, la ayuda que me brindaron por ahí también, y nos vamos a encontrar hasta la próxima sesión. Así que muchísimas gracias, feliz noche para todos. Lick. Dígame. Lick. ¿Será la sesión 1 sesión 2, perdón? En la sesión 2, la sesión 1 tenemos clase todavía. Ok, sería jueves entonces. Y otra pregunta, respecto a los grupos, si en dado caso no encontramos, porque yo ya puse 2 veces ahí, no sale otra persona que no tenga grupo, entonces solo somos 2. Vaya, de preferencia hagan la luchita ahí por conseguir. Sí, pero si no sale, porque yo estoy consultando, estoy preguntando por si alguien no tiene, pero creo que todos tienen. Vaya, si no sale alguien en estos días, todavía tenemos la sesión del día martes. Ahí podemos todavía dar un espacio para quienes no lo hayan conseguido. Ajá. Okay. Si no, por cualquier cosa le mando un correo. Sí, cómo no. Ahí estamos. Sí, gracias. Bueno, feliz noche entonces, bueno. Ok, buenas noches. Gracias. Pase feliz noche, licenciado. Gracias igualmente.